las últimas palabras, o bueno, las otras palabras que tenemos que comentar. Y nos quedamos en la S, ¿de acuerdo? Entonces, alguien, por favor, que me ayude ahora. Creo que no están viendo mi pantalla. Permítanme un momento. Alguien, por favor, que me ayude ahora con las palabras del libro. El libro lo tenemos justo aquí. Yo, Alondra. Ok, Alondra, por favor, las 3 palabras que tenemos aquí. La primera es so. La segunda. Sai. Sai. Ajá, muy bien. ¿Y la tercera? Del pizarrón ahí. Soda. Gracias. Soda. ¿Qué cree que signifique? So, ¿qué será? Sai. So, vaca. Vaca. Sai está difícil, ¿eh? ¿Es espacio o distancia? Sí, es como entre. ¿De acuerdo? Ajá, sí, como distancia entre. Entonces, por eso ahí está como entre las piernas. Entonces, ahí no es que sea de espacio tal cual. Soda. Ok. Sí, soda es levantar. Sí, levantarse, ¿de acuerdo? ¿No, ¿Ya habías entrado antes? Sí, ¿verdad? Recuerden que, sí, creo que en ese entonces lo puse como distancia, ¿no? Pero es distancia entre. De hecho, contacté con alguien para que me asesorara, dije, ¿qué tal? Estoy enseñando mal. Pero bueno, muchísimas gracias. Soda, acuérdense que soda lo traducimos como verbo, o podemos entender que es verbo, porque tiene el da acá, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. Teresa, si eres nueva y es tu primera clase, si quieres quédate para que veas cómo es la sesión, y ya después en el grupo de Classroom ves las otras sesiones para que no te pierdas. Va a estar un poco perdido. ¿Me podría repetir qué es soda? Levantarse, levantarse. Ya, muchas gracias. Entonces hay como que se está levantando de la silla, ¿no? Bueno, yo no hice los dibujos, ¿no? Pero bueno, so es como res, ¿de acuerdo? Ya habíamos dicho cómo se escribía carne. ¿Se acuerdan cómo era la palabra carne? Gogi. Gogi. Entonces hay uno que es como sogogi. Sogogi, carne de res. Tengo una pregunta. ¿Qué significaba sai? Entre, como distancia entre. Es una palabra muy rara, sinceramente, no sé por qué lo escribieron ahí. Entre. Es como between en inglés o among, algo así. ¿No? Distancia entre. En este caso ponen las piernitas ahí del chavo. Entonces esto es lo que da la clave ahí, según yo. La verdad como que no tiene mucho sentido, pero bueno, pues ahí estaba la palabra. Adán, yo tengo otra pregunta. Sí, adelante. ¿Quién dice? Cuando terminan, yo, Alondra. Ok. Cuando terminan en da, es verbo, ¿verdad? No importa cuál palabra sea, terminando en da significa verbo. No necesariamente. Hay una regla, bueno, más bien no es una regla, hay una condición del coreano, que es que, por ejemplo, en español, los adjetivos, pues son eso, adjetivos. Y si yo quiero utilizar un adjetivo, necesito el verbo ser más el adjetivo. Por ejemplo, el gato es gordo, el adjetivo es gordo, pero el verbo es. ¿De acuerdo? En el coreano no. En el coreano resulta que es y gordo se juntan y tenemos un adjetivo con un verbo. Literalmente, es un adjetivo que se puede conjugar. Yo, por ejemplo, yo alguna vez comenté el ejemplo de michida, que es como estar loco o ser loco. Entonces, por eso muchas veces en los doramas o en las canciones dicen como michozo. ¿Te volviste loco? ¿Estás loco? Estás diciendo un adjetivo averbizado, o lo están convirtiendo en forma de verbo. Y yepoyo. Perdón, es como si dijera loco ser o algo así. Sí, ser loco al final. Pero a lo que voy es un adjetivo. Entonces, esos en infinitivo también aparece como michi da. Entonces, no necesariamente puede ser un verbo, también puede ser un adjetivo. ¿De acuerdo? Y palabras muy específicas. Por ejemplo, soda, ¿no? Soda, ese soda es de O, E-O, pero soda con la otra O es refresco, literalmente, soda, ¿no? Entonces, insisto, depende mucho de la palabra, pero yo diría que el 80% de las veces es un verbo o un adjetivo. Por ahora no vamos a ver adjetivos, entonces no hay tanto problema. Pero sí, básicamente siempre, casi siempre van a ser verbos, ¿de acuerdo? Por este ta que tenemos aquí. Okay. Gracias. Muy bien. Vamos con la que sigue. ¿Cuántos nos faltan? 2. Ok. Son las 9:10. Vamos bien de tiempo. Vamos bien las 9. Perdón, está adelantado.
Entonces, la siguiente que tenemos es, ¿cómo se llama? La che, ¿no? Chio. Entonces, esta che, voy a pararle un poquito aquí para que vean la cámara. Entonces, aquí tenemos, aquí es 1 y 2, ¿de acuerdo? Entonces, igual alguien me quiere ayudar con la conjugación de acá. Aquí. Sí, mira que nadie está. ¿Nadie? ¿Alguien que diga yo con che? Yo, profe Ani. Ajá, por favor. Es ya, Cha. ya, Cha. Ah, cho, más grande, ¿verdad? Cho. Ah, cho, ¿verdad? Dijiste. Luego. yo, Ujú, chu, ujú, yo, ujú, chu, ujú, chiu, ujú. chi, chi. Y lo voy a poner acá. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buena pronunciación. No me dijo el nombre, perdón. Listo. Sí, soy Ani, Anet. Ah, perdón. Ah, la que está de administradora ayudándome, ¿verdad? Sí. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien ahora que me ayude con las palabras? Déjenme Yo, profe. Ok, permíteme, no me deja comparto la pantalla para las cosas de acá. Ok. Entonces ahí están, por favor. Las palabras que tenemos aquí. Sí ven el libro, ¿verdad? Estas tres. Sí, profe. Sí, sí se ve. Entonces, por favor. A ver, sería chigo. Chigo. El otro es mocha. Y el otro es achumuni. Achumuni. Sí, Achumuni. achumuni. Vale, la primera, ¿qué creen que signifique? ¿Tierra? Tierra. Tierra. Ojo, tierra es como en un sentido de planeta, de geografía. Hay otra tierra que es más bien como mundo, que es segue, ¿vale? Hay que tener cuidado ahí la diferencia. Moya, ¿qué sería? Sombrero. Sombrero. Y Ayumoni. ¿Señora mayor? Señora. Sí, es como señora. Realmente es como señora, ¿vale? Es como una señora, pero con mucho respeto. Porque no sé si ustedes han escuchado la expresión Ayuma. Ayuma, ¿no? Es como si Ayuma. dijera dama. Ajá, exacto. Es una muy buena traducción, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? El que yo le ponga Ayumoni ya es como la mezcla de Omoni más Ayuma. Ayumoni. ¿De acuerdo? Y eso le da como cierto estatus, por decirlo así. ¿De acuerdo? Pero sigue siendo señora. En Corea se da mucho eso, que den ese estatus, ¿no? Es como en el japonés el san, el kun, el chan, cosas así. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso de Ashley y Teresa, lo que les comentaba, le estoy dando la clase. Ya vamos en la clase 3, las otras dos clases están en el Classroom. Entonces, si quieren, chequen las otras, o quédense al final de esta clase y ya luego chequen las otras. Muy bien. Vamos con la siguiente, que sería la J, ¿de acuerdo? La dichosa J, que es Hio. La J es esta de aquí, que tenemos aquí. Entonces, vámonos para el pizarrón. Y el pizarrón lo voy a tener acá. Entonces, ¿cómo escribimos la J? Aguas aquí con la J. Dependerá mucho de su editor de texto. A veces aparece como una rayita y luego una raya más larga y luego la bolita. Hay otros en el que aparece nada más un puntito, la raya y otra bolita. Las dos están bien. Depende del editor. A veces hasta aparece como en vertical. ¿De acuerdo? Todos no se confundan. No pasa nada. Cualquiera de las dos está bien. Yo me gusta ponerlo con una rayita un poco más larguita. Que diga más Profe, chiquita una y una pregunta. más larga. ¿Qué pasó? La H siempre va a ser H y no va a cambiar, ¿no es cierto? ¿Te Ay, perdón, refieres la a Che. esta? La ¿A la Che. Che? Ajá. Sí. Sí, ese no hay problema. Ah, ya. Gracias, Sí. profe. De nada. Entonces nos quedamos con la J, ¿verdad?
Entonces, tenemos aquí la J. Bueno, con el pachim no, ¿eh? Obviamente con el pachim ya tiene otro sonido. Pero como la S de sha, shi, no, ese sí no. Pero en el pachim, ahí sí. Sí cambia. Muy bien. Ahora con la J, pues esa es igual que la J en español, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que no me gusta romanizar? Porque si ustedes ven la romanización de esta letra, de Hiot, en inglés, lo ponen como H. Y en el H en el español es muda. Pero por ejemplo, el nombre de Joasa, creo que me gusta mucho Mamamoo, lo ponen como HWASA. Y esto no es una J. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no me gusta romanizar. Porque se pierde el sonido. Y depende del idioma en el que no romanices el sonido que produce. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, en inglés sí suena como J. ¿No? Como happy, por ejemplo. O hello. ¿No? Pero bueno. Entonces, alguien que me ayude con la J, por favor. O Hiot, más bien. A conjugarla. Acá. Por favor. ¿Quién dice yo? Yo, profe Adriana, Ok. Por favor. sería ja, Uh-huh. jiao, Uh-huh. ho, Uh-huh. jio, ho, jio, Es ju, Ju, Hyu, Ju y... jiu, Esto dice muy grande esto. Ujú. Y las últimas dos. ji Ji y y hu. J. Muy bien. J. Ahí están. ¿De acuerdo? Esa también no cambia el sonido en estas. Siempre va a ser J. Están las más sencillitas, ¿no? Y ahora alguien, por favor, que me ayude a... ¿Cómo se llama? Con las palabras del libro, por favor. ¿Alguien de aquí? ¿Quién dice yo? Alguien que sea. Yo, María. Ok, María, por favor. Creo que María no había pasado. María, por favor, ¿me ayudas con los tres que tenemos Ya, aquí? la primera es Ochu. No, esa... La segunda, ¿esta? Ochu. Sí, Oju, la primera. ju. Es J, acuérdate. Oju. Esta de acá es J. Ajá. J. Ujú. Oju, Ujú. Josu Josu, muy bien. y Jori. Jori, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por Oju? Eso está un poco difícil, la verdad. ¿Como atardecer? No. Tarde, sí, tarde. Ujú. De hecho, por ejemplo, S también se traduce como PM. Como PM. Ajá. En los relojes aparece así como Oju. Ujú. El Ju. Ese Ju da el sentido de tarde. Si yo escribo la palabra Ju-e, E es una partícula de tiempo. Entonces, Ju-e, no hemos visto la E, por eso no la escribo, significa en la tarde o después. Entonces, Oju es en la tarde o PM, dependiendo del contexto. Josu, Lago. lago. Ujú. Y Jori, Cintura. cintura. Muy bien, ¿no? De hecho, creo que también es esa de Moni Neguni, donde le pregunta por la medida de su cintura, algo así, como Jori. Y ya está. Realmente es un sonido muy, muy, muy sencillo, ¿no? Siento que es como de los más, ahí el pizarrón, me anda invitando. De los más fáciles, ¿no? Realmente no hay ningún problema. Creo que ahora sí ya nos sacamos las palabras de los dibujos. ¿Qué hora son? 9:19. Entonces, me gustaría parar aquí la sesión y parar la grabación para responder las dudas que llegan a tener. Entonces voy a poner aquí el stop.